Gracias por continuar con nosotros. El reloj marca las 7:35 de la mañana y continuamos con mucho más acá en Despierta RD. Y ahora entramos a nuestra segunda entrevista. Tenemos en el estudio al señor José Castillo. Él es asesor legal de la Federación Nacional de Bancas, FENABANCA. Buenos días, José, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación y darle la oportunidad a la Federación Nacional de Bancas de Lotería exponer la problemática, algo que afecta no solamente al sector de banca, pero también a la sociedad dominicana y al mismo gobierno en cuanto a sus ingresos. Nosotros sabemos que usted tiene varios problemas que va a exponer aquí porque es un sector, digamos que complejo. Pero a mí me gustaría saber qué va a ocurrir con ustedes ahora en estos proyectos de reformas que pretende aplicar el gobierno, porque cuando hablamos de una reforma fiscal, ustedes también serán parte de esto con el tema de los impuestos y demás. ¿Se han acercado ustedes? Mira, realmente la Federación Nacional de Banca de Lotería ha estado en una lucha titánica tratando de que el gobierno dominicano, los funcionarios que están encargados de la regulación de las bancas de lotería, establezcan una mesa de trabajo donde podamos discutir, socializar los problemas que vive el sector de banca, principalmente el problema de la fiscalización y la proliferación de bancas de lotería y de otros instrumentos, maquinitas, verifones, teléfonos. Ya aquí hasta los puestos de China venden números sin ninguna clase de regularización. Hemos estado pidiéndole al gobierno insistentemente que nos sentemos para poder contribuir, porque ese es el papel fundamental de FENABANCA. No solamente defender el sector de banca, pero además tiene la responsabilidad de, junto al gobierno, tratar de mantener un equilibrio de la cantidad de bancas de lotería en cuanto a los juegos de azar y loterías privadas, para que la sociedad nuestra no se vea afectada como está pasando en la actualidad. ¿Cuántas bancas de loterías están registradas en el país y cuántos estarían en la ilegalidad, que no están registradas como? Bueno, realmente, a raíz de la ley 139-11, se legalizaron 30.750 bancas en todo el país. En el 2020, por una prohibición que había de 10 años sin emitir permiso, en el 2020 y en el 2019 hubo una excepción en la ley de presupuesto del 2019 al 2020 y se legalizaron otras 224 bancas. En la actualidad tienen permisos de operación 30.924 bancas, más un grupo de bancas que fueron aprobadas a las loterías privadas. Ahora, ¿qué ha pasado? En la actualidad operan más de 100.000 bancas de loterías en todo el país. El triple de las que están legales. Pero entre estas 100.000 bancas... de manera irregular, de manera irregular, más de 65.000 bancas operan de manera irregular en el país. Pero ¿qué ha pasado? Que dentro de esas 100.000 bancas hay un grupo de puntos de venta, pero hay otro grupo, alrededor de 15 o 20.000 verifones que andan en las calles, en todos los lugares. Ustedes los ven en los tribunales, en los cuarteles de la policía. Los aparatos, ¿no? Esos son los aparatitos que usan para pasar las tarjetas, pero que aquí lo están usando para vender números. Le introducen un programa de venta de juegos de azar, de loterías, y aquí eso se ha convertido en un relajo. Todo el mundo aquí vende. Aún el gobierno conoce cada uno de estos desarrolladores porque están registrados en el Ministerio de Hacienda y ellos tienen cientos de verifones en la calle y propietarios de banca también, porque los verifones también, aunque hay una serie de personas que no tienen nada que ver con el sector de banca, sino que son nuevos adquirientes y compañías que llegan al país y personas, dominicanos, empresarios locales que han decidido entrar en este negocio. Entonces, pero el gobierno no lo fiscaliza. ¿Y qué opina usted que está ocurriendo? Porque si están registrados en el Ministerio de Hacienda, de alguna forma el gobierno debe de tener conocimiento de lo que ocurre. Bueno, es que aquí conocimiento no, control sobre todo, ¿no? Porque el conocimiento lo tienen ellos. Lo que nosotros estamos exigiendo es que el gobierno tenga control y fiscalice el sector de juegos de azar en general, pero específicamente las bancas de lotería. Nosotros le hemos propuesto al gobierno
que en vez de ellos recibir, que en la actualidad todos los años hay menos contribuyentes en el área de las bancas de lotería. Es decir, en el 2011 habían 3.903 contribuyentes que pagaban sus impuestos al Estado. Y eso ha ido descendiendo de una manera alarmosa, calamitosa y preocupante además. Los ingresos del gobierno están por menos de 1.000 millones de pesos al año por concepto de pago de los impuestos de las bancas de lotería y de lotería privada. Y el gobierno no ha hecho nada. Nosotros le hemos dicho, gobierno, nosotros podemos contribuir y ustedes, si fiscalizan el sector, a recibir 8 veces lo que están recibiendo ahora. ¿Cuánto sería? ¿De cuánto estaríamos hablando? Nosotros estaríamos hablando que en un periodo de 4 años, si el gobierno fiscaliza y aplica las normas correctamente, podrían estar recibiendo unos 32.000 millones de pesos. Entonces, en el tema algo que me preocupa aquí. Dice que 38.000, 30 y algo de 1.000 están regularizadas, pero hay 65 que no. Estamos llegando a un total de 100 y 100.000 y pico de pesos. Entonces, eso da un número. ¿Cuánto está perdiendo el Estado por no regularizar? No, porque algunas personas enfocan el problema diciendo, bueno, esas bancas producen empleo, esa banca, el gobierno debería de legalizarla todo. Esa no es la situación, porque nosotros no podemos legalizar todos los puntos de venta porque producen empleo o porque producen dinero. Nosotros, las cosas que perjudican a la sociedad dominicana, el gobierno no la puede incentivar. El gobierno tiene que fiscalizar y crear las normas necesarias para que eso, que no lo podemos quitar, el juego no lo podemos quitar de la sociedad. El juego es parte del mismo ser. Si lo prohibimos, entonces la gente... ¿Podemos quitar? No, porque eso es parte del mismo ser humano. Es como si tú trataras de prohibir el alcohol, entonces la gente lo va a fabricar clandestinamente. Nosotros lo que tenemos que hacer en la sociedad es que aquellas cosas que perjudican al ser humano, como el tabaco, el alcohol, los juegos de azar, es controlarlo y no incentivarlo, es fiscalizarlo para que ellos no se salgan realmente del nivel correcto que debe estar dentro de la sociedad dominicana. Nosotros creemos que los juegos de azar es una prioridad del gobierno corregirlo porque eso le daría mucho ingresos al Estado y sería, nosotros decimos que si en este país se regulan los juegos de azar de manera correcta, aplicando la ley, las normas y respetando el debido proceso y los derechos adquiridos de los banqueros, el gobierno podría colocar el pago de los impuestos de los juegos de azar en el 5º o el 6º renglón del presupuesto nacional. Hace poco, en una de sus declaraciones, usted hablaba de un fraude, colocaba esa palabra de fraude a el sector, a FENABANCA. Ese fraude, ¿qué es, aparte de lo que usted ha dicho, qué conlleva, qué engloba, aparte de esa ilegalidad? No, miren, lo que pasa es que desde el año 1999, en que se comenzó el proceso de legalización de las bancas de lotería, este sector ha estado todo el tiempo afectado y plagado de una serie de irregularidades, pero siempre ha sido una lucha titánica contra la corrupción, porque genera mucha corrupción. Muchos funcionarios se enriquecen con este sector, muchos políticos se hacen diputados, senadores, aportan grandes cantidades a las campañas electorales. Y siempre detrás del sector de banca existe una mafia. De parte del gobierno, ustedes acaban de ver que hay todos los últimos 2 directores de casino están presos. El ministro de Hacienda está en un proceso legal y estuvo preso. Y se dice que estas personas le quitaron al sector de banca más de 7.000 millones de pesos. Bajo una mafia que le decían, nos paga a nosotros o te destruimos los negocios. Y a veces tenían los banqueros que dejar de pagar sus impuestos al Estado y tener que pagarle a aquellos funcionarios que tenían el negocio privado de ellos. Y entonces eso ha existido siempre. Cuando estuvieron en la lotería, siempre ha habido funcionarios mañosos que los presidentes se le han permitido ahí en esa. Nosotros tenemos 16 años denunciando cada una de esas irregularidades. Nos hemos reunido a veces con las autoridades, se lo hemos explicado, pero siempre prevalece
la mafia, el desorden, la falta de fiscalización, y entonces FENABANCA tiene ese papel que tiene que contribuir a la regulación junto al Usted gobierno. que habla de irregularidades, da pena y vergüenza que cerca de un colegio o una escuela en nuestro país, a menos de 50 o 60 metros de un centro educativo, esté instalada una banca de lotería, o quizá una banca está aquí y no hay ni 20 ni 30 metros y hay otra. O sea, hay muy poca cercanía entre ambas, pero también falta quizá voluntad estatal en el sentido de que hay muchos legisladores que son dueños de consorcios de bancas de lotería. Se pudiera reformar esa ley ahora que el presidente de la República habla de algunas reformas que necesita nuestro país. Sí, miren, FENABANCA, en una reunión y un acuerdo, el presidente se comprometió en su primer periodo de gobierno organizar este sector y darle las regulaciones, las normas, las leyes necesarias para eso. Y le pidió al sector que junto a las loterías privadas y una persona que designó el presidente de la República, se pudiera formar un proyecto de ley donde hubieran consecuencias para esa clase de violaciones y de irregularidades. Y la Federación Nacional trabajó durante meses y elaboró junto a otros participantes un proyecto de ley. Y ese proyecto de ley, si ustedes lo pueden analizar, ustedes ven que todas son penalidades para los propietarios de banca. Porque la federación es una institución sin fines de lucro y lo que persigue es que ese sector de juegos permanezca dentro de la legalidad, aportando los impuestos necesarios, pero además contribuyendo con la sociedad dominicana, porque nosotros somos dominicanos, ellos son dominicanos y a ellos les interesa una sociedad menos dañada, más positiva para poder desenvolver sus negocios de manera correcta. Y entonces nosotros hemos estado luchando para que ese proyecto de ley, pero en Hacienda tienen ese proyecto de ley siempre en gaveta. Y dentro de ese proyecto de ley, ¿tienen ustedes algunos mecanismos que pueda quizás blindarlos de esa corrupción a la que usted mencionaba ahorita? Porque tenemos actualmente casos de políticos del pasado gobierno, del actual gobierno que están y que han estado vinculados de alguna forma a esos cobros ilegales a los dueños de bancas. Es así, en la actualidad el presidente Luis Abinader tiene varios funcionarios en el Ministerio de Hacienda que no han podido resolver el problema. Yo entiendo que algunos por falta de capacidad, de conocimiento, pero también porque hay una política diseñada para no corregir el problema, porque el desorden le produce grandes beneficios a funcionarios no muy correctos para beneficio de su propio bolsillo, pero en perjuicio de los bolsillos de la sociedad dominicana, del Estado dominicano. O sea, ustedes se han enfocado, o nos hemos enfocado en el tema de los funcionarios, pero hay una realidad donde hay un desorden y en un sector que mueve tanto dinero está la mano del narcotráfico y eso no es un secreto. Entonces, ¿cómo estas regularizaciones ayudarían a que este sector no esté permeado por narcotraficantes que utilizan las bancas para lavar dinero? Precisamente eso, la fiscalización va a contribuir a permear, a limpiar, a transparentizar todas las transacciones de los juegos de azar. Lo que pasa es que es determinante el gobierno y la voluntad del gobierno para transparentizar este sector. No es con medidas arbitrarias, no se trata de pequeños operativos arbitrarios para destruir y confiscar los equipos de personas que están pagando sus impuestos. No, se trata de crear las políticas necesarias que puedan contribuir a transparentizar y organizar este negocio, que quienes participen en este negocio sean personas que estén transparentes en sus finanzas, pero también en el pago de sus impuestos, que es lo que está abogando FENABANCA en la actualidad. FENABANCA le ha solicitado al gobierno de la República Dominicana, al Estado, que se siente con esta organización que por contrato con el gobierno representa el sector en general de las bancas de lotería, para que puedan diseñar políticas que vayan acorde con los beneficios
del Estado, pero también con darle la tranquilidad a un grupo de empresarios que han estado desarrollando este negocio por los últimos 35 ¿Se le han años. acercado ustedes al Poder Ejecutivo, al presidente Abinader, en esta lucha que tienen por regular de alguna forma este sector para que él pueda o de alguna forma intervenga? Bueno, nosotros personalmente hemos estado frente al presidente varias veces, pero hay una cosa es lo que quiere el presidente, lo que dice el presidente, y otra cosa es lo que hacen sus funcionarios. Parece como que hay algunos funcionarios que están por encima del poder que tiene el presidente. Eso yo creo. Yo creo que eso es mucho más grave que lo que hizo ese Monsalvete de San Cristóbal, hacer una pronunciación. Porque cuando hay funcionarios que atentan contra los intereses del gobierno, de su gobierno, de la sociedad, del Estado Dominicano, esos funcionarios son enemigos del presidente. Y yo entiendo que en el Ministerio de Hacienda, en la actualidad, tanto la directora de Casino como el viceministro, que es su jefe inmediato, Delvi de los Santos, son enemigos del gobierno del presidente Abinader. Porque en 4 años ellos no han podido incrementar un solo centavo el cobro de los impuestos. Por el contrario, durante los 4 años que tiene el presidente Abinader en la presidencia, los impuestos por concepto de banca han ido disminuyendo año por año. Y eso no lo digo yo, lo dicen las mismas informaciones que ellos nos aportan. Nosotros todo lo que hablamos sobre las bancas de lotería y sobre el sector de bancas de lotería, lo hacemos con los documentos oficiales del gobierno dominicano. Es decir, nosotros le solicitamos en la semana pasada a la Dirección General de Impuestos Internos que nos diera una relación del pago de los impuestos de los banqueros desde el año 2011, a raíz de la ley 139-11, hasta el presente. Y nos mandaron una relación. Y yo le puedo decir que año por año estos pagos se han ido reduciendo y que ahora, en el 2024, en julio 17 del 2024, hay más de 1.300 contribuyentes que han desaparecido del pago de los impuestos. Nadie fiscaliza eso. Nadie fiscaliza eso, nadie habla de eso, pero el mismo gobierno se vive hablando mentira y quiere proyectar este problema como que es culpa de los banqueros. Los banqueros son parte del desorden, porque ellos son los que tienen las bancas. Pero hay muchos sectores, como tú decías, que están en este negocio que no se conocen, que son invisibles, o que el gobierno no lo quiere ver. ¿Y el papel entonces del Ministerio Público? ¿Cómo sectores invisibles? Lo digo desde el punto de vista legal, porque vemos a veces... Hay un acuerdo institucional entre la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Hacienda, pero los fiscales a nivel nacional no prestan mucha atención. Primero, yo entiendo, porque he trabajado los últimos 18 años al lado del Ministerio Público, tienen otras prioridades. En estos pueblos no tienen los presupuestos, algunas veces no tienen los fiscales que necesitan, y si usted va a cada una de las provincias, las cabezas de la fiscalía tienen un déficit de fiscales. A veces le faltan 15, 16, 14 fiscales para ellos poder cumplir, y se hace difícil a veces que puedan darle prioridad al problema de los juegos de azar. Aunque es un delito que le cuesta al Estado miles y miles de millones de pesos que dejan de pagarle, pero no hay la prioridad para eso. En la actualidad, nosotros tenemos en la misma Procuraduría más de 18 querellas que hemos colocado contra diputados de la República que mantienen este país lleno de bancas de loterías de manera irregular, que no le pagan al Estado. Pero el Estado, sin embargo, conociendo las direcciones de esas bancas, de esos puntos de venta, de esos funcionarios, y no lo cierra, no lo clausura y tampoco lo obliga a que ellos entren dentro del Definitivamente un tema, yo diría espinoso, porque tiene muchas aristas. Le agradecemos mucho su presencia aquí en Despierta RD. Siempre abierta la invitación para que pueda venir a nuestro espacio a exponer esas inquietudes. Y le deseamos suerte. Gracias. Y nosotros quisiéramos tomar 30 segundos para enviarle un mensaje al presidente de la República. El sector de bancas de lotería, presidente, está en la mejor condición de sentarse en una mesa de trabajo y poder contribuir
en los próximos años con el presupuesto nacional y la sociedad dominicana. No podemos permitir, presidente, bajo ninguna condición, que esta sociedad continúe repleta de bancas de lotería y todos los días colocan cientos de bancas en todo el territorio nacional. Presidente, estamos a sus órdenes para resolver un problema que afecta a la sociedad dominicana. Bueno, Muchísimas gracias. Agradecer al señor José Castillo por su participación, decirles antes de cerrar que Microsoft ha informado que el servicio ha sido restablecido. El problema del que comentábamos al inicio se produjo en Microsoft 365, pero según la empresa ya ha sido restablecido, así que vamos a ver las informaciones en lo adelante con relación a los vuelos y otras operaciones. Listos, gracias a ustedes por acompañarnos durante estas 2 horas con el compromiso de que el próximo lunes a las 6 de la mañana esté de regreso aquí a través de Telecentro Canal 13 en este su programa Despierta RD. Feliz fin de semana.